apresentar para vocês então o relato que é do processo que eu desenvolvo atualmente e que começou em agosto de 2017 lá no Presídio Feminino de Florianópolis. Esse trabalho ele é, enfim, uma união, uma confluência dessas três atividades que eu desenvolvo lá na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu sou professor do curso de Artes Cênicas. É do meu programa de extensão, que se chama Pedagogia do Teatro e Processos de Criação. É também parte de um intercâmbio que a gente tem entre a UDESC, a Unirio e a Universidade de Michigan, mais especificamente com o projeto Prison Creative Arts Project, que é uma ação extensionista dessa universidade americana, que é o maior programa de artes em prisões no mundo. Eles atendem 27 unidades prisionais com oficinas de teatro, música, escrita criativa, fotografia. Eles realizam anualmente uma grande exibição de artes visuais produzidas pelos presos do estado de Michigan. A gente pode falar mais sobre isso depois, eu tenho como passar outras referências para vocês, mas se vocês colocarem lá o Picap, vocês vão achar o site e tem muitas informações sobre esse trabalho. Faz 4 anos que a gente recebe, durante uma semana, os alunos de Michigan em Floripa. Depois de Floripa eles vão para a Unirio, ficam 2 semanas lá. E a cada 2 anos a universidade consegue bancar a ida a Universidade de Michigan banca a ida dos brasileiros para lá. Então tem uma relação de parceria bem forte. E também parte do meu projeto de pesquisa que se chama Teatro e Prisão, Infiltrações das Artes Cênicas em Espaços de Privação de Liberdade. E esse projeto de pesquisa hoje, ele conta com a parceria das minhas orientandas, né? Eu tenho a Anne, que é de Manaus, ela trabalhou com teatro lá nos presídios que existem na floresta amazônica. A Carol, que foi a autora do texto Estendemos Nossas Memórias ao Sol, né? Só que vocês viram ali. A Laís, que atualmente trabalha com menores, as meninas que cumprem medida socioeducativa no Centro de Internação Feminina. E aí tem a Flávia e o Túlio, que são bolsistas de iniciação científica, a Naguissa, a Alexandra e a Tuani, que são colaboradoras no projeto, né? São voluntárias, são mestrandas em outros programas, mas que estão ali junto com o projeto. Então eu vou contar para vocês a história de um menino. Tem como apagar a luz ali? Deixa eu ver, só para a gente poder ver. Era uma vez um menino, ele morava numa cabana, no meio de uma floresta, e num dia, junto com seus avós, num dia de muita chuva, a avó e o avô decidiram pedir para ele ir até a vendinha para comprar o que eles precisavam para fazer o bolinho de chuva. Aí aqui, ó, a avó pedindo dinheiro emprestado pro avô. E aí, no momento em que eles saíram na chuva, a chuva estava muito forte aquele dia, eles se desfizeram em água. Eles foram embora. Eles desapareceram. E aí, o menino saiu em busca dos seus avós. No caminho, a primeira coisa que ele encontra é uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí o menino pergunta para a pedra, onde estão os meus avós? E a pedra fala, eu lá vou saber? Eles passaram escorrendo aqui pelo meu lado, foram embora, eu não sei onde eles estão. O menino sai andando e dá de cara com uma placa. Para onde que eu vou? Eu tenho que encontrar os meus avós, onde eles estão? E aí a placa fala, segue reto toda a vida, como uma boa placa da ilha de Florianópolis, né? Fala, vai lá, vai lá. Dá de cara depois com uma árvore. Essa árvore muito inteligente, muito leitora ali, acho que ela está lendo As Três Irmãs de Chekhov, fala, não faço ideia de onde estão os seus avós. Eu acho bom você arrumar um jeito de passar essa noite protegido, né? Porque ainda essa busca vai longe. E ao tentar se proteger, o guri dá de cara com uma bruxa. E aí essa bruxa, depois de preparar uma poção, que na verdade se revela uma sopa, fala, toma essa sopinha, descansa aqui,
E amanhã você vai trazer para mim a água do rio mais limpa que tem aqui na cidade. Traz essa água para mim que eu vou trazer de volta os seus avós. No meio do caminho, no dia seguinte, indo em busca desse riacho, o menino se depara com o quê? Uma poça. E a poça, muito esperta, vira pro menino e fala assim: ai, pra que você vai até o rio? É água, tudo é igual. Toma aqui, ó. Leva um pouquinho de mim lá, engana essa bruxa. E o menino fala: é isso aí, né? Eu vou pegar essa água da poça mesmo, vou levar, a bruxa não vai saber de nada. E aí, o menino leva a água da poça para a bruxa. E a bruxa fica possessa. A bruxa tem um ataque de fúria. A bruxa fala: você não será perdoado por ter me feito de trouxa. Você errou. Você merece pagar por isso. Mas ela deixa o menino, deixa ele tentar de novo. Ela fala: eu vou te dar uma segunda chance. E aí o menino tem que sair em busca de outros caminhos. E aí ele cai num programa de televisão. O nome do programa de televisão se chama Nada Sobre Minha Vida. E aí, no Nada Sobre Minha Vida, ele se encontra no meio dessa entrevista. E nessa entrevista, essas pessoas que não podem ser identificadas, mas que elas fazem questão de dizer que elas, na verdade, não querem ser identificadas, aparecem, e aí elas se mostram e elas olham para a audiência desse programa e falam: olha só, se algum dia a gente te encontrar com vocês na rua, é desse jeito que vocês vão me ver. E aí elas tiram a sua fantasia laranja, enquanto o menino espera para saber se ele vai conseguir chegar até o riacho para poder pagar a sua sentença com a bruxa. Será que o menino conseguiu resolver esse problema? Isso que eu acabei de contar para vocês foi uma história que nasceu, acho que a gente pode acender a luz agora de novo. Essa história nasceu de um jogo que todo mundo aqui deve conhecer, em que a gente está em roda e alguém começa a contar uma história. Em determinado momento você passa a bola para a pessoa do lado, e a pessoa do lado, e a pessoa do lado, e as pessoas vão tendo que complementar a história. Naquele dia, essa história nasceu na segunda tentativa. Primeiro jogo não teve sentido, né? Cada um foi falando, cada um querendo detonar o que o anterior tinha construído, e ok, a gente riu e se divertiu. Mas no momento seguinte, na história seguinte, quando alguém começou com Era Uma Vez um Menino que morava isolado e tal, aconteceu essa história. E quando terminou, a gente ficou assim, se olhou, né? A equipe que trabalhava lá e falou assim: meu Deus, isso dá um livro, né? Parece uma história infantil, parece uma história infanto-juvenil, deve ser super potente, será que não é isso que a gente queria ver? Mas antes de eu contar como a história termina, eu me encontro com essas meninas lá, com as minhas alunas lá no presídio feminino, todo sábado, das 2 às 5. Eu demorei 10 anos para conseguir entrar no presídio lá em Florianópolis. Antes disso, eu fiz o meu mestrado em São Paulo. Eu trabalhei durante 6 anos no sistema prisional em São Paulo. A Cris chegou a ver um dos trabalhos e o meu mestrado ia ser inicialmente um relato sobre esse trabalho. Porém, quando eu comecei a relatar, né, o trabalho que a gente desenvolvia em São Paulo, eu comecei a pensar assim: não, mas teve coisa antes, né? A gente não está inventando. Então eu fui buscar essa cartografiazinha que eu falo do que aconteceu antes, né? Então, para a gente tentar ver um pouco da história, porque eu acho que é importante a gente ver que tem muitas coisas que antecedem, né? Em 41, o Abdias Nascimento, todo mundo aqui, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, antes dele fazer as experiências do TEM, do Teatro Experimental do Negro, ele foi preso. Foi preso, né, como homem negro por uma coisa idiota, numa ação racista da polícia. Ele foi parar no Carandiru. E durante 3 anos ele desenvolveu isso que é chamado de
do Teatro do Sentenciado. Atualmente a Viviane Narvaez faz o doutorado dela lá na USP, com orientação da Maria Silvia Betti, para resgatar a história do Teatro do Sentenciado do Abdias Nascimento. Essa história, quando eu fiz o meu mestrado, eu não fazia ideia. Eu comecei aqui, ó. Eu comecei num livro do Frei Beto, que é um livro em que ele conversa com Paulo Freire, que se chama Uma Escola Chamada Vida, e lá o Frei Beto relata as práticas que ele fez quando ele foi um preso político, né, no governo militar. E aí ele falava, eu criava cenas com os presos e pedia para eles falarem a partir das vidas deles, e a gente fazia essa cena. Ele tinha feito, o Frei Beto tinha feito parte do Teatro Oficina. Fez uma experiência lá com o Zé Celso, e enfim, disso foi parar, né, a vida é uma coisa muito louca. Aí, depois disso, eu fui encontrar esse trabalho da PFC, que é um trabalho que de todos é o que eu mais amo, que é o trabalho da Maria Rita Freire Costa, que era uma atriz que, para fazer um especial da Globo sobre induto de Natal, ela foi conversar com as mulheres no presídio e saiu de lá e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ela começou a juntar, foi atrás de recursos, juntou o Elias Andreato, que é um ator super importante até hoje, a Conceição de Incal, socióloga, a Yolanda, fotógrafa, o Ademir Martins, enfim, artistas, né, artistas visuais. E entre 78 e 83 ela montou uma série de espetáculos dentro da PFC. O primeiro se chama Favor Não Jogar Amendoim. Gente, isso aqui, ó, é ditadura militar, tá? Ela fala, tem um desses espetáculos, se não me engano, fala só de malandragem, virou um documentário pelo Denoá de Oliveira, e uma das atrizes presas ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília. Enfim, com esses espetáculos e com essas ações, ela fez um trabalho que, numa narração, o Denoá fala assim, que em plena ditadura militar eu não imaginei encontrar tamanha liberdade dentro de um espaço prisional. Né? Essa é a narração do filme. Para ver esses filmes, eles não estão na Cinemateca Brasileira. Foi super difícil, eu tive que conseguir encontrar o contato da viúva do Denoá para ela marcar uma sessão para eu poder ver os filmes na casa dela, porque eles não tinham direito de uso de imagem das mulheres. Toda uma coisa, eles não quiseram tornar isso público assim, né, deliberadamente. Enfim, tem uma história que é emblemática, que é uma experiência que a Ruth Escobar, enquanto a Maria Rita estava lá na PFC, a Ruth Escobar foi para o Carandiru. E lá eles construíram, junto com o Roberto Lage, esse espetáculo que é o Aqui a Ordem em Progresso, que também foi construído a partir de histórias dos presos. Essa história, ela é emblemática porque numa rebelião que aconteceu lá, botaram a culpa no teatro. Falaram, isso daí é porque os presos ficaram folgados, né? Os detentos estão folgados porque estão fazendo teatro, estão tendo muita ideia, e aí foi por conta de uma briga do futebol, enfim. A Ruth Escobar respondeu processo judicial, ela publicou um livro que é esse dossiê de uma rebelião, no qual tem os autos do processo, tem as notícias da época, tem o texto que eles fizeram, e, enfim, para vocês verem, e desde então, teatro era uma coisa assim, fora do sistema prisional de São Paulo. Tchau, a gente não quer isso aqui. Dentro da estrutura do sistema prisional em São Paulo tem a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso, que é responsável por educação, presídio e trabalho. Num momento, assim, digamos, em que foi realmente assim, uma época áurea da FUNAP, em que eles conseguiram contratar educadores e conseguiram oferecer formação para esses educadores, eles desenvolveram esse projeto, que era o projeto Drama, né, com o auxílio do Tip Center, né, que é o da Universidade de Manchester, com professores que são referência para a gente da área do teatro nas prisões, que é o Paul Heritage e o James Thompson, que são ingleses. Mas eles começaram a trabalhar a partir do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, uma campanha, uma ideia de fazer ações formativas para DST e AIDS, né, para formar, para discutir as questões da DST e AIDS dentro do presídio. Então, assim, tinham 30 unidades realizando oficinas de teatro do oprimido para discutir prevenção, AIDS, preconceito relacionado, né, à doença e tal, com técnicas teatrais, a partir do trabalho com esses educadores. E depois, a fase 2 foi para tentar discutir direitos humanos, também fazendo
a partir das técnicas do teatro do oprimido, e aí também trabalhando com os agentes. Os agentes também fizeram parte dessa discussão. Um dos educadores que trabalhou nesse projeto começou a desenvolver no Carandiru, Centro de Observação Criminológica, que era uma das alas do Carandiru, o projeto de montagens de espetáculos, que era o Jorge Spínola, né? Enfim, um baiano maravilhoso, que tinha feito magistério, mas que era um diretor intuitivamente criou um jeito de trabalhar textos dentro da cadeia e que conseguiu apoio para começar a levar essas apresentações para fora da unidade. Então, ele conseguia fazer com que os presos fossem apresentar ou em outras unidades, com autorização do juiz, ou fora, né? Então, peraí, eu voltei, em vez de andar para frente. Eu encontrei o Jorge quando acabou, né? O Carandiru acabou. Peraí, deixa eu voltar mais uma. É isso. O Carandiru acabou aqui, né? No Rei da Vela. O Rei da Vela é um marco da história do teatro brasileiro. A versão do Oficina é considerado, né, o nascimento do teatro moderno. Não, moderno é o Vestido de Noiva, mas mais pra frente, lá nos anos 60, é esse aqui. O próprio Zé Celso convidou os presos, eles foram apresentar no Teatro Oficina. Isso mobilizou 30 agentes, 40 artistas que foram colaborar para essa performance acontecer. Mas aí o Carandiru foi desativado, o Jorge foi trabalhar na penitenciária feminina do Tatuapé. E é ali que a gente se encontra, né? Foi lá que eu fui fazer o meu estágio, nos meus anos finais da licenciatura. E aí eu fiz parte. Vamos ver se eu consigo andar, se eu estou andando para frente, se eu estou andando para trás. Peraí, gente. Tem um delay aqui. Enfim, no Homens de Papel, no que virou Mulheres de Papel, porque era no presídio feminino, né? E depois, fora, aí trabalhando com presos, né? Com ex-presidiários e com os que estavam cumprindo já no regime semiaberto, a gente fez esse projeto que foi o Pulando o Muro, que tá aqui, que eu não sei porque ele não tá aparecendo, ele tá sendo sabotado. Não sei, tá tendo alguma coisa, mas enfim, para saber que lá fora a gente fez esse projeto com muita gente que recebeu o apoio da Lei de Fomento ao Teatro na cidade de São Paulo, e aí foi uma ação que a gente conseguiu realmente pensar possibilidades de reinserção e de trabalho pós o cumprimento da pena de privação de liberdade, que foi muito difícil porque justamente a gente enfrentou esse momento em que o pessoal que já tinha cumprido a sua pena não queria mais fazer parte de um grupo que tinha essa marca, essa história, tipo, a gente está fazendo teatro aqui, foi muito bom, a gente se conheceu dentro do presídio enquanto a gente ainda estava lá, só que agora a gente não quer ser um grupo de ex-presidiários, a gente não quer ser... E aí, enfim... Em Michigan tem um grupo de jovens que cumpriram a sua sentença, né, cumpriram as medidas socioeducativas, mas eles são um grupo que faz questão de afirmar que passaram pelo sistema e estão fazendo as peças para discutir isso e evitar que outras pessoas entrem nisso. Acho que hoje talvez a gente pudesse discutir em outros termos essa história. Enfim, tem as imagens que eu não vou conseguir passar para vocês, não sei porquê, a sabotagem. Enfim, de todas as formas, quando eu mudei para Floripa, quando eu passei no concurso lá na UDESC, eu tentei retomar esse trabalho, porque quando eu mudei ainda estava acontecendo, só que eu não consegui essa abertura. Eu fui retomar quando a FAED, que é a Faculdade de Educação, né, da UDESC, decidiu implantar o vestibular para os presídios das cidades onde tem campus da UDESC, porque até então a UDESC não ofertava o vestibular, quer dizer, a pessoa que está cumprindo a pena de privação de liberdade pode prestar vestibular, ela pode conseguir autorização judicial para estudar, só que ela precisa ter acesso ao vestibular, né? Se a universidade não aceita o Enem como prova. Então, quando começou essa ação, a UDESC começou a ter uma negociação com a Secretaria de Administração Prisional. E foi aí nesse momento que eu me envolvi no projeto, foi organizado um evento, foi feito assim, um evento assim, como aqui, né? Assim, a gente chama convidados, mostrou para a secretaria que a gente queria desenvolver um trabalho sério e numa reunião
com a Ashley de Michigan, porque aí veio uma americana, né? Aí eles falaram, claro, nossa, se tem nos Estados Unidos a gente quer ter aqui. Aí a gente conseguiu que eles falassem, não, então o professor quer fazer um trabalho, a gente vai te abrir as portas de uma unidade para você fazer um trabalho em caráter piloto. E foi ali que a gente voltou para a unidade lá, né, do Presídio Feminino de Florianópolis. E hoje, além de estar no Presídio Feminino de Florianópolis, a gente está no Centro de Internação Feminina, que aí são as meninas que cumprem medida socioeducativa. A gente queria também trabalhar com os meninos, mas os agentes não deixaram, porque a minha aluna não depila o braço, né, e eu sou eu, e os agentes falaram para a diretora que, como assim? Você traz uma mulher que depila o sovaco e um viado para dar aula, você acha que a gente vai respeitar como? E aí a gente engoliu essa, não vou comprar essa briga agora, porque a parte que está acontecendo, que é na parte feminina, e a gente vai ver como, né, a gente faz a retaguarda estratégica, a retirada estratégica, e o ano que vem a gente vê como resolve essa questão lá no masculino. Porque, né, não adianta a gente peitar nesse momento. Então, assim, ó, tem as imagens, a história é que o menino vai até o riacho, ele pega a água, traz a água para a bruxa perdoa ele e os avós se rematerializam teatralmente e todos se abraçam. E essa apresentação aconteceu no dia 28 de setembro no Festival Floripa Teatro, é o festival municipal da cidade. Foi um momento assim absurdo. Acho que ontem, né, a gente viu o lançamento de livro lá em Tocantinópolis, esses momentos em que a gente consegue mudar a relação que as pessoas têm com as pessoas com quem a gente trabalha, quer dizer, as pessoas vão lá para ver a peça dos presos, das presas, e aí chegam lá e se veem diante de um grupo de atrizes detonando, criando sua própria fala, né? Eu vou terminar com a fala de um... Assim, a gente não gosta muito, né, Fábio? Mas ele é o crítico da cidade, né? E aí ele escreveu o seguinte no perfil dele. É urgente falar, é urgente urrar, é urgente berrar, é urgente lutar. E quem não entendeu ainda que o teatro é o território político para falar, urrar, berrar e lutar, pouco entendeu sobre o que significa o teatro. Estendemos nossas memórias ao sol, que se apresentou hoje no Teatro da Ubro. É um trabalho do coletivo de teatro do Presídio Feminino de Florianópolis, que agrega um projeto amplo do professor Vicente Concílio, né, associado a outras entidades. Quem esperava um trabalho binário, um trabalho vitimista, um trabalho clichê, se deparou com uma pedra que fala, com um rio que ressoa. Levar essas mulheres reclusas ao teatro foi uma operação delicada, difícil, não apenas pelo enfrentamento burocrático, mas por toda a complexidade que envolve a questão. Juiz tem que liberar, a unidade tem que conseguir convencer as agentes para fazer escolta, toda aquela vida, né? Ver os familiares dessas mulheres ali na plateia, olhando para elas como mulheres reais, vivas e com sonhos, foi delicado e incrível. Ver uma criança atravessar o teatro para abraçar a mãe, que provavelmente nunca compareceu à sua festa de aniversário, foi o teatro todo do mundo. Enquanto o mundo explode em nossas cabeças, enquanto brigamos por espaços que já são nossos, enquanto nos agredimos o tempo todo, o trabalho, estendemos nossas memórias ao sol, vem para lembrar Brecht, Boal e Paulo Freire. Mais que isso, vem para lembrar que a esperança é uma construção coletiva e feita, como disse Spinoza, de bons encontros. Vivam os bons encontros. Então depois a gente fala mais, tá bom? É isso. Obrigado. Bueno, voy a arrancar yo. Estaba pensando qué contar hoy, porque en la mesa que iba a estar ayer, las cosas de las que iba a hablar eran más del contexto de las cárceles en Argentina y demás, y me parece que estoy en una mesa donde estamos hablando de cosas artísticas y por ahí me dan más ganas de contar un poco cómo desde una experiencia... quer o microfone? Tem um microfone. Y despacito. Que entonces prefería quizás contar un poco cómo desde una experiencia personal
se terminó desembocando en un proyecto colectivo mucho más amplio, como es Yo No Fui, y cómo a partir de un taller de poesía, que también pareciera que la escritura y la poesía es algo individual y personal, y cómo esa actividad que parece tan íntima también nos permite tejer redes, amplificar voces y encontrarnos con otros. Mi nombre es María, yo soy integrante del colectivo Yo No Fui, que es una organización política y social de Argentina, de Buenos Aires. Somos además una cooperativa de trabajo y lo que hacemos es dar talleres de artes, oficios y comunicación adentro de las cárceles y afuera. Yo voy a remontarme bien atrás a contar cómo surge todo esto. Fue hace 18 años aproximadamente. Yo era una trabajadora judicial, trabajaba en un juzgado penal económico y un día cae detenida una chica bielorrusa, Elena, y era mi primera declaración indagatoria. Yo tenía que tomarle declaración indagatoria a esta chica y para mí fue un momento como muy clave en mi vida porque fue así un momento bisagra. De golpe me vi en una situación horrible, básicamente. Tampoco tenía contacto anteriormente con las cárceles, nunca había ido a visitar a nadie y para mí ese momento fue un momento muy fuerte. Me di cuenta que no quería estar en ese lugar, que quería estar del otro lado acompañando a esa persona. Así que pasó ese día, un par de días más, renuncié al trabajo y empecé a ir a fui a visitarla en principio a esa chica para llevarle ropa de abrigo, porque estábamos en pleno invierno y ella pensó que estaba en Italia y que hacía calor y bueno, fui a llevarle eso, ropa y cosas de higiene. Y a partir de esa primera visita, en la cual casi no nos pudimos comunicar verbalmente porque ella hablaba bielorruso y yo hablaba español y no había manera de comunicarnos, nos comunicamos a través de dibujitos. Y empezamos así una relación, una amistad. Yo la visité los 3 años y 6 meses de su condena. También se sumó a la visita mi mamá, mi hermana, o sea que se armó como algo ya casi familiar entre nosotras. Y a mí lo que me pasó al entrar a la cárcel por primera vez, tuve una sensación así muy fuerte de sentir que había un mundo adentro de otro mundo, ¿no? Como que había un mundo en paralelo que estaba sucediendo y que yo al menos no estaba viendo. Y también lo que me pasó es tener la certeza de que no iba a dejar de ver eso, que no quería dejar de ver eso. Y poco a poco, con el tiempo, bueno, yo escribo poesía y en paralelo a todo eso que iba viviendo, desde mi trabajo en tribunales a las visitas a la cárcel, escribí un librito de poesía que se llama U3, donde relato un poco toda esta experiencia. A partir de la publicación de ese libro me convocan de la Casa de la Poesía para dar un taller de poesía en una cárcel. Entonces yo acepto, pero digo, bueno, quiero ir a esa unidad 3 a donde había ido a visitar durante tantos años a esta chica. Y así empiezo a dar el taller de poesía en la cárcel. Un taller de poesía que di durante más de 10, 12 años y que continuó Lili Cabrera, que hoy está acá con nosotras, y que lo continúa hasta el día de hoy. Ese taller fue como el inicio de la organización. Fue primero un taller de poesía, un taller donde nos encontrábamos semanalmente con un grupo de mujeres a escribir, a discutir, a leer.
Yo recuerdo de esos tiempos cosas como muy increíbles de leer obras completas de autores que nos venían a visitar al penal y que yo me iba de una semana y volvía la semana siguiente y las chicas habían logrado juntarse en la biblioteca a leer, como que tenían un nivel de compromiso con el espacio, con la lectura, con la escritura, que era increíble. Que yo decía, esto en un taller afuera no pasa ni en pedo, era impensable. Y pasaban cosas muy lindas también, como que muchas de las compañeras que venían al taller replicaban lo que pasaba en el taller en los pabellones. Y de golpe era un pabellón leyendo a Diana Vélez y un pabellón leyendo a Olga Orozco, ¿no? Como, y eso me parecía muy, muy, muy potente. Y después algo que trabajamos sí mucho en el espacio del taller propiamente era como la necesidad de abrir el espacio al afuera, ¿no? Generar un puente entre el adentro y el afuera. Que eso fue algo que después también como organización tuvimos como muy presente y como eje la idea de puente, ¿no? De poder generar un puente entre el adentro y el afuera. Entonces teníamos un ciclo que se llamaba Visitas, que hacíamos periódicamente, donde venían autores y artistas a visitar el espacio del taller, y también en otras épocas se podía, ahora ya no se puede, pero lográbamos que las chicas pudieran salir a un centro cultural, a una lectura, a algún festival de poesía. Entonces estaba todo el tiempo como ese esfuerzo por generar esos vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las primeras compañeras empiezan a salir en libertad, nos preguntamos, bueno, ¿qué onda afuera? ¿Salimos y qué? ¿Seguimos con el taller afuera? Y sí, dijimos, sigamos con el taller afuera. Así que empezamos a juntarnos. Yo en ese momento ya iba con otra compañera, Claudia Prado, otra poeta. Así que nos empezamos a juntar en las distintas casas. En la mía, en la de Claudia, en la de la compañera que había salido, en donde podíamos. Y lo que vimos muy rápidamente es que las compañeras salían de la cárcel y necesitaban plata para vivir, para subsistir. Entonces, también ahí empezamos a pensar que son como los dos ejes después que la organización toma muy fuertemente, que es uno el de la formación y otro el del trabajo, ¿no? Bueno, cómo pensar el trabajo, qué podíamos hacer frente a esa situación con un taller de poesía, muy poco. Entonces, ahí es cuando decidimos empezar también con los espacios de oficios. Empezamos por los saberes que traían las compañeras. Había una compañera que sabía coser, otra que sabía tejer, entonces empezamos con los oficios textiles. Después se fueron como el espacio que había generado el taller, había generado mucha gente amiga que pululaba alrededor del espacio. Se empiezan a sumar gente que dice, bueno, yo sé encuadernación, yo sé serigrafía, y así, muy artesanalmente, fuimos armando talleres de oficios y improvisando unas redes de comercialización bastante sui generis, yendo a ferias, generando como espacios para la venta de esos productos. Que lo hacíamos todo muy a pulmón, muy chiquitito también, pero bueno, fueron como los primeros pasos que fuimos dando. Poco a poco con la organización nos empezamos a pensar como organización. Hubo un momento en que dijimos, bueno, nada, no somos un taller de poesía, somos un colectivo que estamos pensando, bueno, qué hacer con todo esto que nos está atravesando. Yo no fui siempre, desde el inicio fue un colectivo que se armó con mujeres que habían pasado por la cárcel y mujeres que no, y para nosotros siempre fue muy importante sostener eso y marcar eso como un valor también. Por un lado, porque nos parece que la experiencia de la cárcel no es algo esencial en las personas, digamos, en el sentido de que
esa persona antes no estuvo presa, tuvo una vida anterior y tiene una vida posterior a la cárcel. Es una experiencia fuerte, sí, pero no nos gusta como fijar a las personas como en esa experiencia, ¿no? Por otro lado, digamos, la persona no se define por esa experiencia. Y por otro lado, también algo que nos parece importante es justamente como valorizar las trayectorias de las personas, de todas las personas, de las que estuvieron privadas de libertad y de las que no estuvieron privadas de libertad. Y lo que nos parece es que justamente en esa combinación de experiencias y en esa mezcla de lo que somos, si lo podemos politizar y lo podemos elaborar, nos parece que cobra una fuerza y una potencia muy importantes. Y por otro lado también, algo que también nos parece importante marcar sobre la conformación de este colectivo es que nuestro activismo no se basa en la victimización. O sea, creemos que poner a una persona en el lugar de víctima es despotenciarla. Y justamente Yo no fui se para justamente en el lado vital y en la potencia que tenemos todas, ¿no? Todes, porque no solamente trabajamos con mujeres, sino también con trans y no binarias. Esas dos cosas para nosotras es muy importante, porque ya nos coloca en un lugar desde el cual pensarnos como colectivo. Y también nos generan preguntas, ¿no? Pensábamos en esto de las trayectorias, ¿no? Que nos hacíamos esta pregunta: ¿de qué manera reconocer las potencias en las trayectorias vitales de cada uno sin hacer un juicio moral al respecto? ¿Qué supone valorizar esos saberes construidos en la experiencia y darles un lugar central en la construcción colectiva? A mí me parece, o nos parece importante poder estar problematizando esto todo el tiempo dentro del colectivo y dentro de los talleres, y qué hacemos desde el colectivo también para dar esos lugares dentro de la organización. Hoy, por ejemplo, en Yo No Fui hay una gran cantidad, somos un número de 35 personas aproximadamente en el colectivo. A partir de este año somos una escuela, somos un centro de formación profesional, y parte de los docentes de la escuela y de la organización son mujeres que pasaron por la privación de libertad. Entonces también el desafío nuestro como colectivo es, bueno, acompañar los procesos de las compañeras que se forman adentro de la cárcel, que cuando salgan también puedan formar parte del plantel docente o de cualquier otro lugar de la organización, ¿no? Y después, bueno, como objetivo así más profundo y general de la organización es que nuestro activismo nos permita producir nuevos modos de vida, ¿no? Nuevos vínculos. Hay algo que trabajamos mucho, que es el tema de la violencia, de cómo pensar la violencia. Las compañeras que pasaron por la cárcel tienen un conocimiento de la violencia porque a nosotros pensamos mucho el tema de la violencia intracarcelaria, cómo podemos desde la organización contribuir a desarmar esas violencias. Y una cosa que venimos trabajando, que no tenemos una respuesta, pero que sí que venimos trabajando mucho, es si justamente las compañeras que pasaron por la privación de libertad, que estuvieron atravesadas en el cuerpo por esas violencias, son las que de verdad tienen el saber sobre la gestión de esa violencia. Entonces, bueno, cómo poder desarmar
en los espacios de los talleres esos modos de vincularse y transformarlos en otras formas. Ese es como el gran desafío también, ¿no? Digamos, también en los talleres afuera de la cárcel es un gran desafío. Hoy están pasando yo no fui, alrededor de 300 mujeres por semana, que es un montón, y estos temas nos atraviesan permanentemente. Entonces nos parece como muy vital poder pensarlos con las propias mujeres que pasaron por la cárcel y que realmente tienen ese conocimiento, que además con el plus de haber gestionado, porque para nosotros también es muy, muy importante pensarnos como colectivo feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la organización y el desarme de todas esas violencias dentro de la cárcel sin la mediación masculina, ¿no? Nosotros, en un momento de crisis adentro de la cárcel, desde afuera, la organización les cuestionaba a las mujeres adentro por qué no podían organizarse y plantarse en ese momento, en el reclamo de las horas de trabajo. Y los compañeros liberados de varones, que también estaban en esta discusión, les decía a las compañeras, ustedes se tienen que organizar porque nosotros ponemos a fulano, tal pabellón y ellos arman y había toda una discusión de por qué los varones se podían organizar y por qué las mujeres no se podían organizar. Y fueron grandes debates esos, y después, conversando con una gran amiga del colectivo, que es Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una feminista que estuvo también detenida en Bolivia muchos años, mexicana, y charlando sobre el tema de la organización y la violencia dentro de la cárcel, nos decía, ¿por qué estamos queriendo todo el tiempo entender la organización desde un lugar patriarcal? ¿Por qué no podemos entender que las mujeres quizás tenemos otras formas de organizarnos? Y fue re interesante eso, porque abrió como un diálogo adentro de la cárcel con las compañeras de muchos pabellones, además, porque fue un momento donde junto con la Universidad de Buenos Aires armábamos unos plenarios justamente para juntar a todos los talleres y todas las compañeras que estaban cursando en las carreras para hablar sobre organización. Y lo que vimos ahí es un desafío muy grande de cómo inventar nosotras nuestras propias maneras de organizarnos sin la mediación masculina, sin necesidad de tener que encontrar en esas formas la única forma, ¿no? Así que bueno, para nosotros fue un gran aprendizaje, y creo que es un desafío de la organización también pensar qué puede una organización ahí adentro, ¿no? Adentro de una cárcel. Bueno, eso. Dejo esa pregunta. ¿Qué puede una organización adentro de una cárcel? Bueno, buenas tardes. Está muy bueno que nos estemos acompañando, escuchándonos. Para mí el encuentro es realmente increíble. Y bueno, voy a salir así con grandes ideas para llevar a Argentina y desarrollarla también. Paso un aviso, en la mesa de libros dejé varios de estos fanzines, se los pueden llevar, son gratis, y si no hay más ahí me pueden pedir a mí, se pueden llevar acá también, agarren, llévense. Bueno, mi exposición de hoy va a ser muy específica, voy a hablar de una experiencia intermitente dentro de los talleres que doy desde hace 8 años, que es la generación de un diccionario, la construcción de un diccionario de la experiencia. En el taller literario, en la oficina literaria, siempre aparece el diccionario como una voz anónima y autorizada, que es como, bueno,
qué quieren decir las palabras, ¿no? La explicación de las palabras. Y bueno, un poco el juego de este diccionario de la experiencia es empezar a contrastar y a ponerle un contexto a esas palabras y definiciones deslocalizadas del diccionario, y de una autoridad, bueno, esa gente grande ahí de la RAE que un poco detestamos lo que escribimos y bueno, ver cómo aparecía la experiencia en relación a las palabras, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que voy a leer ahora tiene que ver con eso. El diccionario de la experiencia, la consigna de base es la siguiente: ¿cómo le explicarías a alguien lo que es un vaso, ¿no? Alguien que nunca vio un vaso, que no sabe lo que es un vaso, ¿qué le dirías? ¿Qué es? Bueno, lo mismo con una ballena, con la cárcel, con la delincuencia. Y de manera intermitente, con distintos grupos, yo fui armando ese diccionario que algún día terminaré y publicaré, que vengo recopilando desde hace años. Ya debo tener como 350 entradas, voy a leer algunas en el trabajo. Y bueno, es un diccionario que, no sé, es inacabable, es infinito, ¿no? Pero que nos ayuda a veces también como un punto importante para poder generar consignas de escritura también, ¿no? Y a veces contrastamos con el diccionario tradicional y el de la experiencia a ver qué nos dice, y bueno, el de la experiencia nos enriquece más porque repone un contexto, una historia, una tradición, una socialización, que el diccionario común, que es un libro ilegible, porque uno lo puede leer solamente de a palabras, no se puede leer corrido, porque uno enloquecería o estaría loco antes de leer, no sé. Entonces, bueno, voy a leer un poco las características de este trabajo de conformar un diccionario de la experiencia en los talleres literarios en unidades penitenciarias. El espacio del taller en la escuela. Abro esta intervención in media res con un pensamiento compartido acerca del lugar de la práctica del taller literario en contextos de privación de la libertad. Particularmente cuando nombro el espacio del taller con otros docentes, incluso ante los alumnos, lo hago de manera reversible. Taller literario por un lado y taller de lectura y escritura por el otro. ¿En qué podría fundamentar esta diferenciación a media sinonímica? En primer lugar, en una necesidad de no restringir las prácticas de lectura y escritura del taller a una cuestión de géneros literarios. No tiene sentido. En segundo lugar, a fin de intensificar el grado de amplitud de la práctica de la lectura y la escritura, generar una escritura y una literatura expandidas. Esto es romper el cerco de la representación ficcional, el cepo, la cárcel de una representación ficcional, y ligándolo con otros dispositivos textuales posibles, ¿no? La escritura puede ser cualquier cosa que se pueda escribir. Lejos de una asociación casual, la mención de dicha problemática tiene que ver de manera directa con la propuesta de escribir un diccionario en el espacio del taller. Haciendo propio este proyecto, que atraviesa los géneros cuestionándolos, los alumnos de primaria de la Escuela 701 de Lisandro Olmos, donde trabajo, además de componer los textos habituales, comenzaron a producir textos para el diccionario. Aclaremos que no se trata de un diccionario de expresiones tumberas o de shiria, no es la idea. Y esta delimitación se debe a una decisión implícita que hicieron los alumnos al proponerse la definición de palabras ajenas o en apariencia lejanas, alejadas de los modos de representación propia de esas palabras tumberas que se manejan dentro de los pabellones de una unidad penitenciaria. La propuesta del diccionario se fundamenta además en la necesidad de generar ejercicios de escritura puntuales. El gran problema que tenemos los que trabajamos en oficinas literarias dentro de las cárceles es la interrupción. Los alumnos bajan, otro día no bajan, otro día los trasladan, otro día mueren, otros días... Entonces es muy difícil generar una continuidad en la producción de la escritura y de la lectura. Trato de que las consignas sean instantáneas,
y que se puedan resolver en el mismo momento, en el mismo día, en la misma sesión de taller, ¿no? Proponer la configuración de un diccionario a partir de la experiencia de los alumnos, con las palabras, en tanto ejercicio de reflexión y práctica de la escritura, nos permite invertir la idea de la lengua como un sistema cerrado, estabilizado por la normativa y la historia, para convertirlo en una constelación abierta y asociada a la propia experiencia. En contextos de privación de la libertad, también la educación reproduce contenidos, pero a la par es necesario enfocarse en la reconstrucción de una identidad personal, es decir, ampliar el horizonte personal y brindar mayores posibilidades de expresión a los alumnos. Generalmente, muchos docentes tratan de hacer lo contrario. En vez de expandir, amplificar ese diccionario personal, es decir, bueno, esto no va, con esto no te vas a poder comunicar afuera y tenés que empezar a resetear tu lenguaje, empezar a hablar, en definitiva, como las hablas dominantes, para que uno se pueda resocializar bien y con éxito, ¿no? Digamos, pagando el precio del destierro de la identidad lingüística, ¿no? Se trata, en todo caso, justamente de desterrar las hegemonías culturales en la producción y reproducción de sentido. Pensar la cultura no como un sistema de jerarquizaciones, que lo es, sino como elemento de cohesión y relación social. La batalla de las palabras en los discursos sociales reproduce una contienda inevitable, irreversible. El asunto es ver qué posición tomamos en esa contienda. Escribir un diccionario supone, en el espacio del taller, evidenciar esas tensiones, visibilizarlas y ponerlas en cuestión. 2. Escribir un diccionario, ese objeto robusto y simplista, como diría Roland Barthes, conjuga como ninguno sencillez y complejidad en torno a la lengua que describe. Puede definirse de distintas maneras. La acepción más usual, la más utilizada, es la que da el diccionario de la Real Academia Española. En tanto un diccionario, empezar por ahí, ¿no? Vamos a escribir un diccionario, definamos qué es un diccionario. Vamos a empezar por ahí. Según la RAE, es un repertorio ordenado de palabras y expresiones acompañadas de su definición. Punto. La definición de David, uno de los integrantes del taller, sorprende por buscar en la escritura cierto registro o tono objetivo propio de los diccionarios. Dice David: es un libro donde se encuentran las palabras que no se entienden, que se encuentran ordenadas alfabéticamente, cada sentido de las palabras y su significado. En cambio, en las entradas propuestas por Luis y Rodrigo, hay una juxtaposición de elementos subjetivos a los pretendidamente objetivos del diccionario, ¿no? Y ellos definen así el diccionario: es reflejar lo que vemos en otros o en nosotros mismos para dar a entender lo que soy o lo que voy a hacer. Es una guía para escribir y entender. Pero eso de dar a entender lo que soy o esa potencia de lo que yo puedo llegar a ser, ¿no? Creo que Eliot decía: no me preguntes quién soy, pregúntame quién puedo llegar a ser, ¿no? Digo, bueno, ahí estaba dando vueltas también eso. Y la definición de Rodrigo dice: un diccionario es lo primordial, uno de los pasos más importantes en la vida. Es la enseñanza, el lenguaje, la visión de toda la creación humana, nombre, utilidad, corrección, perfección, escritura. Es la explicación de la ciencia y la explicación de la tierra. Bueno, ¿no? Y por último transcribo la definición de diccionario que da Nahuel, otro alumno. Bueno, y ahí es donde la definición a partir de la experiencia se transforma en un pequeño relato, ¿no? Dice: un día, queriendo enseñar a mi sobrina a hacer la tarea, lo que mucho yo no entendía, buscábamos una palabra que no podíamos encontrar. Me dice mi sobrina: vamos a buscar en el diccionario. Y yo le digo: ¿qué es el diccionario? Ella me dice: es una parte de la lectura que ayuda a saber juntar las palabras, a saber disolver las preguntas.
Ella me terminó enseñando lo que es un diccionario. Bueno, ahí está la definición, ¿no? La idea de escribir un diccionario a la par de otros textos abrió una serie de interrogantes. ¿Qué es un diccionario? ¿Qué jerarquías pone en evidencia ese libro que familiariza y acostumbra a la par que desorienta? No perdemos de vista que las palabras, además de remitir a cosas y ofrecernos un conjunto de la representación del mundo, remiten también a otras palabras. ¿Quiénes son los encargados de dar entrada a las palabras en esos libros? Usarlo en tanto herramienta, ¿cómo? Abrirlo sin más, ¿cuáles son sus protocolos? ¿Cómo se usa? ¿Hay un manual para un diccionario? ¿Manual de uso? No hace falta decir que el diccionario marca una utopía inútil, la de registrar la invariabilidad de la lengua a la par que exhibe su desarrollo y transformación. O sea, dice, trata de demostrar lo invariable en lo variable siempre, ¿no? Su reformulación constante, producto de su uso indiscriminado, como que los hablantes arruinamos todo siempre y los de la Real Academia Española tienen que recomponer lo que el hablante destroza, destruye, ¿no? Esa es la fuerza, la potencia de los hablantes. Y la riqueza de una lengua reside en gran parte en esa transgresión continua. Las instituciones, por otra parte, y en tensión con los hablantes, intentan normalizar, estandarizar, canalizar cada grupo de palabras en cadenas de sentido, más o menos autónomas, regidas por el uso, la apropiación y los poderes que se evidencian a través de ellas. En primer lugar, la propuesta de elegir una palabra y pensar cómo podríamos explicar su significado a una persona que desconoce eso a lo que refiere. ¿Cómo le explico a alguien que jamás vio un vaso lo que es un vaso? Eso sitúa a los alumnos del lado de los saberes, de aquellos que le sabemos a las cosas a través de las palabras, pero también a través de la experiencia, que a veces llega antes que las palabras. Al escribir necesitaron armar puentes entre la cosa, la materialidad de la cosa y la palabra que la nombra. ¿Cómo le explico a alguien que nunca vio un espejo lo que es un espejo? Esta pregunta tan orientadora como incierta concentraba en cada uno de los alumnos la posibilidad de transmitir un saber y ponerlo en consideración. Lo que al principio surgió como una duda, como una imposibilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo digo? Era muy difícil de repente explicarle a alguien que nunca vio un vaso lo que era un vaso o un espejo. No sabían cómo hacerlo. Pero con el trabajo, bueno, fue un afianzamiento progresivo, respaldado en la práctica de la escritura, ¿no? En cada palabra entran en tensión entonces el aspecto objetivo de la definición propia del diccionario y la subjetividad del hablante. El trabajo en grupo sostiene y fortalece la producción, los alumnos funcionan como una comisión de trabajo involuntaria, como una subcomisión de la Real Academia Española dentro de la cárcel, con esa seriedad, también trabajando con mucha seriedad en la definición, sin cobrar nada a cambio, pero legitimando mucho de lo que otros no legitiman. Una vez entendía la posibilidad de armar un libro que en su mayoría solo están firmados por instituciones académicas, ¿no? 3. El espacio de la práctica. Según Philippe Hamon, el sistema descriptivo se organiza a partir de 3 saberes. El saber enciclopédico, el saber de la experiencia y el saber del lenguaje. En este triángulo se resuelve la vida de las palabras y lo que representan, la información que las palabras nos traen del mundo, que nos permiten construir el mundo. En el taller trabajamos sobre esos 3 aspectos, haciendo hincapié en los saberes previos de los alumnos. Las palabras hacen posible que regresen al principio de un modo nebuloso, que va ganando con el correr de las sesiones un grado de precisión cada vez mayor. Así aparece la escuela, un diccionario en una casa o en una situación particular, etc. De este acercamiento dan cuenta los alumnos. A continuación transcribo algunos recuerdos de los mismos a partir de dónde apareció en la vida de esas personas privadas de la libertad un diccionario, en qué contexto, en qué situación. ¿Dónde vieron por última vez un diccionario? Primero eso, ¿no? Dice Hernán,
al diccionario lo vi en la taquería, que es la comisaría. En la comisaría, un Kobani, policía, se lo estaba enseñando al pibe, que estaba conmigo detenido. Le decía que lea para no ser tan burro. Un policía dándole un diccionario a un joven detenido, diciéndole, lee, no seas burro. Leonardo, en el 2005, cuando trabajé en una empresa de viajes, para poder utilizar más palabras y poder enredar a los clientes con palabras que no entiendan y con esas palabras poder tapar la verdad de los viajes, que era una estafa, y que compren satisfechos y conformes, tuve que utilizar el diccionario. El diccionario es malo también. Ricardo, en mi casa hay un diccionario para que mis nietos aprendan el significado de cada palabra, ¿no? Entonces esa cosa, como esa herencia cultural, bueno, el diccionario está para mis nietos, no para mí, ¿no? Para ellos. En las sesiones de taller, la selección de palabras tiene distintos orígenes. Los alumnos eligen palabras, en ocasiones yo las selecciono de textos literarios, escribo las palabras en el pizarrón, y si alguno no sabe qué significan, bueno, entre todos tratamos de empezar a ver qué puede pasar ahí, ¿no? Los alumnos eligen palabras como ala delta, ellos eligen, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué quieren definir? Ala delta, amor, aire, paz, delincuencia, caballo, paisaje, cárcel. De repente se abre un espacio lúdico, nos sentimos detectives, catadores de palabras, de posibles significados, exploramos su materialidad, sus raíces, casi es un escenario filológico, ¿no? Así, pero bueno, y un momento feliz también. Establecemos familias de palabras, llenamos el pizarrón, una palabra lleva a la otra, y es a la otra, y a la otra, y a la otra, y armamos esquemas, cartografías de palabras, y ahí vamos recuperando en el contexto de la experiencia. Esas palabras, sus posibles definiciones, son escritas, luego conversadas. El diccionario permanece cerrado, no abrimos nunca el diccionario para ver si hay una correspondencia con eso que estamos definiendo. El diccionario en proceso de escritura revela las negociaciones permanentes de los hablantes con la autoridad de la letra, tal como aparece corporizada en los diccionarios de la lengua española, y se revela como una forma de historia de las palabras, que es a su vez un relato biográfico y social, atravesado por la articulación indisociable entre lenguaje y experiencia. 4. La palabra en escena, y ya voy terminando. A continuación, no, esto lo voy a pasar, así no los aburro tanto. Vamos al punto 5, una búsqueda incesante. Al prologar el diccionario Hachette en 1980, Roland Barthes advirtió que el lenguaje no es solamente un privilegio del hombre, es también su prisión. El lenguaje también es la prisión del ser humano. Y esa prisión es justamente la que nos recuerda el diccionario. El diccionario vendría a ser un testimonio constante de que estamos prisioneros de las palabras. Eso lo puso en el prólogo Barthes, ¿no? De un diccionario, ¿no? En un sentido inverso, a contrapelo de esta afirmación, podríamos decir que el diccionario escrito por los alumnos en el taller literario rompe los esquemas de apropiación y exclusión de la lengua al introducir un sistema de referencias y significaciones propias. El registro neutro del diccionario es interpelado por el diccionario de la experiencia y viceversa, ¿no? Y el otro diccionario también interpela a este, ¿no? Retomando a Barthes, ya no prisión, se trata más bien de tomar como referencia las transformaciones de la vida, la consagración de la existencia de las cosas por medio de la palabra, en la proyección de una máquina de soñar llamada diccionario, según Barthes, que al engendrarse a sí mismo de palabra en palabra, termina por confundirse con la potencia de la imaginación.
En el taller el diccionario va tomando forma, de manera imperceptible, ensancha su mundo, el diccionario trabaja de manera incesante en el silencio de la cárcel, el diccionario aumenta semana a semana. La culminación del proyecto sería la publicación de ese diccionario y después, bueno, hacer un registro del trayecto, que este trabajo en parte es eso, que los alumnos también puedan hablar, que sea también un diccionario que posibilite generar mucha escritura y mucha lectura. Y bueno, y en palabras de Alejandra Pizarnik, cuando escribe ella en La palabra que sana, ¿no? Y define de algún modo esa búsqueda incesante, esperando que un mar sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta en el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Y para cerrar este trabajo les voy a leer algunas definiciones del diccionario de la experiencia de los alumnos. ¿Cómo definen el paraíso? Que es un árbol. No sé cómo lo conocen acá, ¿no? En Brasil, el paraíso tiene como unas pelotitas verdes. Dice, un paraíso es un árbol sombrío, de mucho ramaje, de hojas y semillas redondas y verdes. Cárcel. Es algo muy feo que te puede pasar en la vida. Estar lejos de tu familia, rejas por todos lados, policías, gente que no conoces, renegás por todo, tenés que esperar un día para ver a tu familia, mucha maldad, peleas, traición. Vivero. También acá se usa vivero como el lugar donde uno compra plantas. Un vivero. Y la definición es la siguiente. Mi mente es como un vivero porque crezco a través de mi pensamiento. Libro. Es una encuadernación que relata cuentos, poesía, etc. Te sirve para aprender y para difundir tus ideas. Delincuencia. Es un robo. Por ejemplo, es meter caño. Como entrar a un negocio, tirar a la gente al piso y, por ejemplo, hurtar una moto, un auto. Yo lo hice por necesidad. Los pibes de hoy lo hacen por maldad. Caballo. Es un animal bueno, se lo usa para el trabajo y para andar, es obediente y es lindo, hay de muchos pelajes, hay grande y chico, duerme en el campo, tiene 4 patas, tiene crin y es hermoso. Ala delta. Se trata de una disciplina en el aire, una forma de volar sin motor. Libertad. Es un derecho de expresión, a ser libre, a hacer lo que se quiera, mientras tanto no molestar a las demás personas. Está en quien pone la voluntad para hallarla. El que pone voluntad encuentra la libertad. El que no pone voluntad no es libre, así de sencillo. Paisaje es un determinado punto del planeta que uno estuviera mirando y le pareciera atractivo o maravilloso. Y cierro con este que es buenísimo. Caimán es un animal feroz porque se encuentra en la zona de Europa. Bueno, gracias. Bueno, voy a aprovechar bastante que no hay preguntas, voy a hacer 3 entonces. Una para cada. Don Vicente, primeiro gostaria de saber um pouco mais de como trabalha nas oficinas, porque você falou de todo o processo histórico, claro, e não deu tempo de você apresentar um pouco mais o trabalho dos textos, trabalho com o corpo, com a linguagem, então por esse lado. E para Maria, me gostaria de saber, se tu dizes
hubo esta preocupación por pensar en los oficios, pensar en cómo tener algo de dinero, y nos cuentas que ahora pasan 300 mujeres por Yo No Fui, y me pregunto, bueno, ¿cómo se sostiene monetariamente Yo No Fui? Eso por un lado, y por otro pensando que comenzó como un taller de poesía, ¿qué lugar ocupa en este momento también la poesía en el taller y en tu vida también? Porque tú empezaste, bueno, escribiste un libro de poesía, escribiste poesía. Y el otro es más un comentario para Carlos. Me quedé pensando que en los talleres que hacemos, creo que hay dos libros que se respetan mucho, la Biblia y el diccionario, de hecho, porque hay una discusión y hay algunos que les encanta el diccionario. ¿Cómo lo define el diccionario? El otro día estábamos discutiendo fe. ¿Cómo lo define el diccionario? Fueron allá a ver cómo. Entonces, interesante, y es una propuesta para pensar de ejercicio muy, muy estimulante. Acho que eu posso falar algo, es para María, una pregunta. Entre los talleres hay talleres también de formación política, estoy entre comillas, o de feminismo, o feminismo nuestro, otros feminismos, o eso se da en cada uno de las actividades. No sé, quería ver cómo funciona esa. Y estoy pensando en los movimientos sociales ahora en Argentina, la cuestión del aborto, o sea, cómo funciona eso en ese momento, ni una menos, no sé. Un comentario ahí para Carlos. La verdad que me interpeló mucho tu intervención, porque bueno, yo tengo una experiencia con el diccionario. Yo me hice profesor y en mi casa el único libro que había era el diccionario. Crecí leyendo el diccionario, pero no a lo Funes el Memorioso, no así, abriéndolo, mirando las banderitas, las cosas que hacemos. Era un capeluz de color rojizo. Todavía creo que está por ahí, por la casa de mi vieja. Y otra cosa que me pareció muy, muy interesante, que me hizo acordar un texto de Didi Uberman, este historiador, filósofo del arte que todos conocen, o muchos de ustedes conocen. Tiene un libro hermoso que es el de la imagen mariposa, y en donde coloca justamente ese dilema, ¿no? Y me hizo acordar lo de las palabras que vos decís, ¿no? Las palabras en el diccionario están sueltas, las palabras están solas, ¿no? Y es una imagen de la mariposa clavada con el alfiler. Y él propone de que, bueno, nos perdemos una imagen en la que está clavada en el alfiler, que es una imagen en vuelo. Hay una imagen que muestra a la mariposa en vuelo que en el museo se pierde. Y en el diccionario me parece que corre igual fortuna. Así que, bueno, era esa imagen que me vino. Muchas gracias. Gracias. Oi, perdão, eu esqueci de fazer uma pro Vicente, posso só juntar? Perdão. Vicente, eu queria te fazer uma pergunta sobre... Bom, esse atual momento político nosso, você está sentindo, porque o Boal é como Paulo Freire, assim, o perigo iminente, né? Então, não sei, tá mais difícil falar do teatro do oprimido agora? Tá mais difícil propor essas coisas de que outros tempos ou não, ou tá tão difícil quanto? Fiquei curiosa, porque ele tá na lista das pessoas não gratas do atual presidente. E aí, quando você fez a apresentação e foi citando, foi quase a lista que tem lá. Então eu fiquei pensando como é que está sendo trabalhar algo que é considerado subversivo, comunista, etc. Não, então eu vou falar. Eu acho que ainda o Boal sempre foi persona não grata, né? Ainda mais no presídio. No presídio a gente se camufla. Quando a gente diz que tudo que a gente estava conversando sobre ressocialização, tudo aquilo que a gente não concorda, mas na hora de escrever o nosso projeto, na hora de levar para a unidade, esse discurso que a gente não concorda tá ali para a gente conseguir entrar. E aí lá dentro, na hora que a gente, né, fecha a nossa... fecha mais ou menos, né? Na hora que elas fecham a gente dentro da cela, e aí a gente começa a fazer as atividades, não necessariamente a gente precisa dizer que aquele jogo ou aquela metodologia vem, né, do teatro do oprimido, assim. Então, quer dizer, quanto mais a gente produz sobre o que a gente faz, mais a gente revela, né? Vamos ver se eles vão ser curiosos de ler os artigos que a gente escreve, o que a gente discute. Mas assim, enquanto a gente está lá, faz a oficina e apresenta a peça, tá tudo bem, né?
Mas mas certamente, quanto mais as pessoas tomarem consciência de que o Boal e o Freire são irmãos, né, vai ter esse embate mesmo. A arte já está, né, na mesma categoria do que deve ser eliminado. Mas aí eu já aproveito para dizer isso, assim, a gente tem uma rotina de 3 horas a cada encontro. Inicialmente eram 2 horas, mas, enfim, a gente conquistou 1 hora a mais por conta da remissão. A gente consegue a remissão como atividade educacional complementar. Então, eu emito uma declaração pela universidade, quantas horas elas participam. Então, eu tenho que fazer a lista de chamada, eu realmente cumpro, sabe? A vontade que eu tenho é de dar a mesma hora para todo mundo, remissão igual para todas elas, mas aí eu tenho que também fazer justiça, né, ao que quem estava lá ganha as 3 horas, quem não estava aquele dia não ganha. Aí eu tento sempre fazer múltiplos de 12 para contar um dia, né? Então eu arredondo para cima, assim, a carga horária delas, porque tem estudo, porque elas leem nas celas depois algumas coisas, mas basicamente assim, a gente tem uma oficina que envolve um trabalho prático, então a gente chega, faz um aquecimento físico, faz alguns jogos, brincadeiras, então tem esse momento de acordar, né, daquela preguiça. Esse ano, especificamente por conta do trabalho da Carol, que é a minha orientanda de mestrado, que é dramaturga, a gente já entrou no começo do ano com os cadernos. Então, cada uma recebeu um caderno, e aí, além a gente tinha essa obrigação de, além de praticar, começar a construir os registros dessa experiência a partir desses, enfim, estímulos ou propostas que a Carol trazia. Então, a partir das improvisações de hoje, você escreveria uma carta para algum personagem que nasceu nas improvisações? Você escreveria, ou são coisas conectadas com as improvisações que a gente fez, ou às vezes a aula começa com, hoje você vai escrever uma carta se você pudesse escrever para você mesma 10 anos atrás. E aí, a partir da carta, a gente faz uma leitura e vira uma cena. Então, assim, a gente foi construindo dinâmicas aí com a presença do caderno, né? Então, isso foi muito importante esse ano, foi um avanço. Porque a gente não queria trabalhar com o texto de fora, embora pudesse, nada é proibido, né? Mas como que era essa ideia delas serem donas da dramaturgia? Mesmo elas tendo criado a história e criado o texto, quando a Carol fez o texto e a gente entrou, isso foi a partir de agosto, né? A Carol escreveu o texto né, Estendemos Nossas Memórias ao Sol. Foi um baque, porque o texto, ele é o estranho, né? Quando ele vem de fora, assim, ele é um estranho, assim, isso aqui eu lembro, mas não foi exatamente assim que eu falei. E aí a gente tinha esse trabalho de, não, então ou você muda, traz uma proposta, ou a gente tenta essa ideia, né, de teatro, que decora o texto e traz decoradinho, que não é como a gente trabalha, mas é interessante também ter esse processo. Então, basicamente, as nossas oficinas são práticas, a gente garante uns 20 minutos livres, foi um acordo que a gente foi construindo, né? Porque no começo, assim, vamos fazer o primeiro jogo, caminha pelo espaço, agora presta atenção na sua respiração. E aí era aquela vontade delas, que elas não se veem, né? Às vezes, elas só se encontram ali na sala. Então, se elas querem contar alguma coisa, querem falar... Então, a gente foi negociando no final, a gente vai deixar 20 minutos pra gente poder conversar e vocês ficam livres. A gente fica aí... Durante a atividade do caderno, vocês têm um tempo para falar. E aí, isso tudo foi sendo construído, assim, foi sendo negociado. E hoje, eu acho que a gente tem uma rotina mesmo de trabalho, sabe? Sem grandes problemas. O que aconteceu foi que no começo do ano, a gente tinha 13 alunas inscritas. Aí... Na verdade, elas propõem que querem fazer, mas quem seleciona não é a gente. É como todos os lugares, Tem negociações que a gente não sabe. Tem coisas que são invisíveis, assim. A gente tenta não fazer parte dessa barganha, mas elas mesmas já sabem, elas mesmas, assim, às vezes... excluem algumas que elas acham que não são pessoas que devem fazer parte, aí a própria pessoa não vem mais.
E aí é coisa que a gente não sabe, né? E aí como a gente está lá uma vez por semana e a gente entra, vai até a sala, espera elas chegarem, a gente não tem como saber. E eu já tenho pra mim que é talvez assim, com relação a isso eu não tenho como interferir, sabe? Porque senão, se cada coisa que a gente faz vira uma briga, a gente tem que escolher qual briga a gente quer comprar lá dentro. Então eu prefiro brigar para conseguir levar a apresentação fora do que às vezes tentar brigar, por que é essa, né? Enfim, elas mesmas também têm a gestão delas. Às vezes elas começam a fazer e não gostam, às vezes aparece um trabalho que coincide o horário, né? Mesmo a aula sendo aos sábados, tem a oficina lá que acontece, então aí também como que a gente vai negociar, né? A remissão do trabalho é muito maior do que tem, enfim. É isso. Depois eu posso até chegar em maiores detalhes. Assim, tem alguns já textos sobre esse trabalho bem recente que eu posso até passar para. Bueno, respondiendo a las preguntas de Mario, hablo bajito, sí. Me preguntaba sobre cómo nos autosustentamos. Bueno, yo no fui de varias maneras. Tenemos convenios con el Estado. Este año, por ejemplo, tuvimos convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía Social. Intentamos tener una relación no estatal con el Estado, que es difícil, y en la medida en que no nos sintamos limitadas en nuestra autonomía, no tenemos inconveniente con esa relación con el Estado. Ahora, en cuanto esa relación con el Estado se transforma en alguna restricción o cuestión, nos hacemos un lado. La verdad que venimos trabajando bien, no tenemos inconvenientes en ese sentido. Sí, por supuesto que siempre trabajar con el Estado requiere, y de hecho son temas de discusión adentro de la organización, porque requieren generar informes, generar una burocracia que muchas veces la organización no tiene ganas de asumir. Pero bueno, a mí igual me parece que es importante, que está buena la pregunta, porque también es un tema muy importante en las organizaciones, el tema del financiamiento, y la relación con el Estado es un gran tema, ¿no? Me parece que es un tema a pensar y que en nosotras es una pregunta constante, no es algo que está asumido como dado y que es así, sino que bueno, hay puesta una discusión sobre eso. También recibimos financiamiento internacional. Por ahí, en la organización estamos divididos por áreas, que fue como la organización que mejor nos hemos dado al momento, que hay un área de educación, hay un área de acompañamiento, hay un área de gestión y elaboración de proyectos, que es el área que se ocupa en todo caso de buscar financiamiento, de ver si hay algún subsidio internacional que nos cuaje y demás. Y después está la cooperativa de trabajo, pero que tiene como una economía separada de la organización, justamente porque la cooperativa es como la herramienta de trabajo de las compañeras que se ocupan puntualmente de eso, que no son las mismas compañeras que están en los talleres de formación. Para ingresar a la cooperativa de trabajo, las que quieran ingresar tienen que hacer un proceso dentro de la organización previamente para ingresar a la cooperativa. Y después, en relación a la poesía, yo creo que la poesía dentro de Yo No Fui es fundante y digamos que no sé, la palabra en Yo No Fui es vital, es parte de la esencia del colectivo, y además es una preocupación todo el tiempo de cómo construir la voz propia del colectivo, ¿no?
y que no nos digan, no nos relaten, no nos cuenten, ¿no? Cómo podemos nombrarnos y contarnos y relatarnos nosotras. De hecho, hace poquito inauguramos como un espacio nuevo en el colectivo que es muy lindo, que es un espacio de escritura colectiva que estamos ahí experimentando y que está buenísimo. Digo, porque hay muchos espacios de escritura dentro del colectivo, de talleres, de poesía, de periodismo, de esto. Pero esta experiencia que participa además quien quiere, es un espacio abierto a todo el equipo que yo no fui a participar de esa experiencia y que bueno, está buenísimo. Así que la palabra y la... Y por ejemplo, planteamos un tema que en las asambleas o en los espacios de reuniones estamos discutiendo, no sé, digo cualquiera, ¿no? Punitivismo. Bueno, y lo que hacemos es armar un espacio de discusión, en principio sobre eso, y a partir de esas discusiones se empieza a escribir. Se arma un drive y después tenemos como encuentros presenciales donde nos juntamos a escribir y después en el drive entramos y vamos escribiendo, editándonos y es así. Muy vamos a ver en qué deviene, pero por el momento está interesante. Y después en relación a los contenidos y a la formación, y otra cosa que me olvidé del financiamiento, que a partir de este año somos un centro de formación profesional, somos el anexo de un centro de formación profesional. Nosotros trabajamos en el barrio de Flores y ahí hay una escuela, que es el Centro de Formación Profesional número 24, y este año nos convertimos en anexo. Por lo tanto, hay parte de los talleres y parte del equipo docente, digamos, que integra esa escuela, digamos. Somos anexo de esa escuela justamente porque son compañeros que habitan la misma casona donde funcionan nuestros talleres, que es una casona que está habitada por muchos colectivos. Está la revista Crisis, una editorial Tinta Limón, una distribuidora de libros, un taller de serigrafía. Todos esos colectivos forman la casona de Flores. Y la sede del anexo de la escuela es la casona de Flores, donde nosotros también estamos trabajando. Y algo también que por ahí está bien contar es que tanto los honorarios de los docentes que reciben a través del Ministerio de Educación, como todos los subsidios que obtiene la organización, van a un pozo común, y de ese pozo común entre todos dividimos según las tareas y ¿no? Como que hay una distribución digamos, en el sentido cooperativo del dinero, ¿no? Que lo que hay se reparte, es como así. Y en relación a los contenidos, desde el área de educación, justamente lo que se plantea es el armado de los programas. Los programas los armamos colectivamente, o sea que tenemos jornadas de trabajo docente donde armamos los programas de trabajo. En relación, digamos, y en esos mismos programas hay contenidos que son para todos los talleres transversales, que es la autonomía, el cooperativismo y el feminismo, como así para todos, sea carpintería, serigrafía, poesía o encuadernación. Y por otro lado también todo el equipo docente y no docente de Yo No Fui participamos de un espacio que se llama Espacio de Reflexión y Elaboración de Nuestras Prácticas, que es un espacio en realidad de autoformación política que lo empezamos hace 2 años y que es como nuestro espacio de construcción también de nuestra... Sí, del colectivo. Así que eso, no sé si responde. Bueno, yo voy a decir 2 cositas sobre el diccionario.
muy buena tu intervención. A ver, uno podría pensar lo siguiente, que el diccionario, por su naturaleza, sería justamente lo que es, y que permitiría, por esa naturaleza de pretensión objetiva, posibilitarnos ir hacia otro contexto de utilización de las palabras, ¿no? Por lo que mi trabajo no tendría sentido, digamos, porque, bueno, el diccionario está para eso, está de manera de lo más neutral posible para que uno, bueno, para que uno avance hacia una zona contextual, de la experiencia, de la palabra situada, digamos, ¿no? Ahora, en contexto de encierro, en privación de la libertad, cualquier elemento que sea una manifestación de poder se amplifica. Entonces, ahí donde el diccionario se pone de algún modo como una especie de juez del buen hablar o del mal hablar. Digo, porque, bueno, naturalmente un diccionario está para eso, ¿no? Pero ahí se redimensiona esa legalidad que tiene, ¿no? Es la palabra legal, cómo debe decirse, cómo debe entenderse lo que es a partir de lo que dice el diccionario. Bueno, y por ejemplo, hay en el diccionario definiciones circulares, ¿no? Los diccionarios que se manejan, al menos en las escuelas donde trabajo, son diccionarios de bolsillo, los pequeños. Te dice, ¿qué es la noche? Uno va a buscar noche y dice, ausencia de día. Y uno va a buscar la definición de día y dice, ausencia de noche. Lo mismo con frío, calor, ¿no? ¿Qué es el frío? Es la ausencia de calor. ¿Qué es el calor? La ausencia de frío. Y es el mundo del relativismo circular y la prisión del diccionario que se encierra sobre sí mismo, y los alumnos detectan eso. Profe, esto no sirve para nada. Me dice, ¿qué es la noche? No es el día, y ¿qué es el día? No es la noche. ¿Y en qué quedamos? No sabemos qué es cada cosa, ¿no? Entonces está bueno la imagen de la palabra como una mariposa con el alfiler, pero también tiene ese movimiento intrínseco del diccionario, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Que cualquier manifestación de poder dentro de la unidad penitenciaria es pesada. Es pesada. Es un trabajo de destitución que hay que ir haciendo, ¿no? Sobre todo en la comunicación, ¿no? Digo, si uno quiere transformar la situación a partir de las palabras, como decía Ricardo Piglia, si no podemos transformar la realidad, cambiemos de conversación, y ahí vamos a tener ese cambio de realidad que estamos buscando. Y un poco lo que decía Mario, respondiendo a eso, a esa inquietud, no se trata de destituir el diccionario de la RAE y decir que no sirve. Siempre en el taller hay varios diccionarios, y siempre estamos leyéndolos, ¿no? Digamos, lo interesante es ver, bueno, cuál es el destino que encuentra esa palabra, que está de algún modo detenida en un punto neutro, como sin realidad, y ver qué destino encuentra esa palabra ya en un contexto de encierro y siempre mirando un poco más allá de la reja hacia afuera, ¿no? Se trata de liberar también las palabras del diccionario de esa prisión y de algún modo, bueno, resocializarlas en el contexto de la experiencia singular de cada persona. Un poco eso. Bueno. Extendo un poquito más la mesa, hago algunos comentarios que quedaron rondando así con la presentación de ustedes tres, pero también con las emociones y las charlas también de ayer y de hoy por la mañana. Bueno, a veces nosotros lidiamos con la sensación de que trabajamos en una escala así muy pequeña, muy personal, de relaciones afectivas que se establecen uno a uno, y que a veces nos quedamos así muy desesperanzosos y un poco conválidos con la escala industrial con que se procesa los programas de encarcelamiento en masa y todo eso que sabemos que pasa. Pero que, bueno, nuevamente confirmando la importancia de estas charlas, porque necesitamos escucharnos también
y mirar lo que está pasando, que en estos trabajos, por ejemplo, en las charlas de ahora, María habló de un encuentro con una chica que transformó su vida y que hoy resulta en un taller con 300 mujeres semanal. Sí, y fue de un encuentro a uno. Y Vicente habló del teatro, bueno, la escena del chico mirando a la madre. Bueno, todo lo que está, bueno, fue una experiencia personal de ustedes en aquel grupo de teatro, pero cambió la visión que muchas familias tienen de sus hijas y que la ciudad puede tener de las personas que están adentro. Entonces, y Carlos también hablando de este trabajo, como de un trabajo con cada palabra, también es una cosa que nos damos cuenta cuando estamos en un taller, y las descubiertas que se hacen conjuntamente, a veces de una palabra, como un cuento que leímos una vez con las chicas, y era un cuento que se llama Felicidad Clandestina, de Clarice Lispector. Es un cuento muy conocido de una chica que a ella le encantaría leer un libro, pero que la otra no le da. Entonces, pero termina el cuento y la palabra clandestina no está en el título, pero no aparece en el cuento. Y ahí leíamos el cuento y lo discutimos, pero en un momento una de las chicas preguntó, ¿pero qué es clandestina? Y yo me vi en la situación de pensar un minuto, pues bueno, ¿cómo lo diría que es clandestina? Y lo intenté hablar desde el cuento. Y ahí, bueno, dije alguna cosa como, bueno, ¿cómo querer alguna cosa que se dice que no puede querer? O alguna cosa. Intenté alguna cosa por el cuento y ella de ahí parece que pensó y dijo, mi felicidad fue clandestina. Y ahí contó toda su historia. Y ahí también la palabra se resignificó para mí y fue como si estos encuentros que son muy pequeños, que a veces parecen que se pierden en esta escala inmensa de represión y todo, pero bueno, que necesitamos, nosotros también necesitamos juntos, hacer juntos. Y bueno, las charlas de ayer y de hoy me vienen um pouco rondando nesse sentido. Bueníssimo. Eu quero agradecer o convite, tá aqui, Mário, Cris, todo o pessoal da equipe, que a gente montou a mesa, fez tudo correndo, né, todo mundo. Porque realmente é muito importante, assim, a gente poder se falar, né, falar uns com os outros, com as outras, pra gente poder ouvir os trabalhos que nesse, né, nesse listão, assim, a gente consegue fazer alguma coisa, né, enfim, que reverbere uns nos outros e seguir com força para a batalha. É isso. Entonces,